Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a la sección de preguntas y respuestas de Astronomía en Pandemia. Tenemos una jornada distinta, con un poquito más de frío en este entorno antofagastino, hay que decirlo, bajó la temperatura bastante, se notó el invierno, y a raíz de la clase número 4 del Sistema Solar 2 es que tenemos la jornada de hoy, como todos los viernes, a las 16 horas. Nuevamente tenemos a nuestros expertos acá que están listos y dispuestos. Eduardo, por favor. Hola. Muy bien. El desenfocado Juan Pablo, en este Juan Pablo momento. perdió el foco. Como Sí. que... El desenfocado Juan Pablo, por favor. Muy Pues, bien. Ahí, Hola, hola. nos saluda. Muy bien, tenemos una jornada llena de preguntas con múltiples cosas por revisar. Tenemos un poco, como lo recordamos siempre, las preguntas de la clase, que es la clase número 4, que está disponible para ustedes. Algunas de inclusive la actividad del viernes pasado y algunas que van apareciendo de aquí y de allá, que las tenemos todas listas y preparadas para poder trabajar. Recuerden que estamos en Astronomía en tiempos de pandemia, que son las clases gratuitas que se transmiten los martes a las 16 horas, mismo horario, mismo canal. Por medio del Facebook de Centro de Astronomía de la Universidad de Antofagasta. Esta es una iniciativa que está ejecutada por la agrupación científico-cultural Licancabur, acá presente, y es financiada por el Gobierno Regional de Antofagasta con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el 2% de Cultura, del año 2020, y que son aprobados por el Consejo Regional CORE de Antofagasta. Bien, comenzamos. ¿Están listos? No. No están listos. Bueno, como no están listos, nos vamos a poner, pero de lleno. Aquí ya no, ya basta de niñeces, de simplicidades. No, nos vamos a ir de lleno. La vez pasada fuimos con una pregunta ahí punzante, pero ahora no. Ahora punzante es poco, al tiro. Vamos ahí. Vamos, Daniel Rodríguez nos pregunta. Ay, ya me dio miedo. El solo nombre Sí. les dio miedo, ¿ah? Ojo, Sí, Daniel Rodríguez. intimida. Por supuesto, Daniel Rodríguez. Y ojo que hicimos un poquito la pregunta para transformar, para poder lanzarla. El primer combo pega por 2, así que aquí se viene. Eduardo, para ti. Okay. ¿Se resiste el espacio a curvarse ante la presencia de la materia? Ya, mira. La pregunta de Daniel, que es una persona que conocemos, él participó en una escuela de invierno que hicimos en el Centro de Astronomía hace un tiempo, son siempre muy complejas, así que esta pregunta, la verdad, tuve que investigarla, pensarla un poco, y espero tener una explicación razonablemente simple de qué es lo que ocurre con lo que él plantea. Pero para actuar en justicia con cómo él formuló la pregunta, porque siempre tenemos que editar un poquito las preguntas para que nos calcen acá en la pantalla, él lo planteó un poco más en extenso y se lo voy a explicar de ese modo. Lo que él dice es lo siguiente. El espacio-tiempo se curva ante la presencia de materia, ¿verdad? Ya hemos hablado de eso y es algo que, por ejemplo, decimos que podemos observar durante los eclipses de sol, los eclipses totales de sol, se puede observar la luz de estrellas que están detrás del sol, porque el espacio-tiempo se curva en torno al sol y entonces la luz de la estrella puede viajar en torno al sol y llegar hasta nosotros. Ya, perfecto. Entonces, ese es un fenómeno que ya hemos discutido, que ya sabemos que existe. Entonces, Daniel plantea, el espacio-tiempo se curva cuando tenemos materia, pero resulta que ahora cuando yo retiro la materia, el espacio-tiempo vuelve a no estar curvado. Entonces, cuando él plantea las cosas de ese modo, en el fondo lo que está sugiriendo es que el espacio-tiempo pudiera tener algún tipo de resistencia a curvarse. Entonces, por esa vía, lo que nos estamos imaginando es que el espacio-tiempo funciona como una especie de goma elástica, ¿cierto? Encima de la cual yo puedo poner objetos y cuando pongo un objeto, ese objeto lo que hace es deformar esa goma elástica. Ya, y la verdad es que esta es una manera de pensar que a menudo ocupamos cuando hablamos de este concepto. Se usa mucho en clases, se usa mucho en actividades de divulgación, se usa en museos de ciencia donde se le explica a la gente cómo funciona la deformación del espacio-tiempo, porque es algo que es fácil de visualizar. Pero hay un tema con esta analogía, es que no la podemos extender indefinidamente, y es que si pensamos las cosas así, terminamos entendiendo que el espacio-tiempo en sí mismo es una especie de objeto que tiene propiedades. Y esa propiedad en este caso sería tener algún tipo de elasticidad. O sea, si me lo imagino como una goma elástica, es qué tan elástica es esa goma para recuperar la forma que tenía, ¿verdad? Pero entonces ahí estamos yéndonos por un camino
insisto, como es exagerar la analogía en una dirección en que finalmente no funciona, porque ya sabemos desde el siglo XIX, y comienzos del XX, como dice, terminó de resolver la controversia, que el espacio en general y el espacio-tiempo más particularmente, no es una cosa, no es un objeto. Eso se ha podido demostrar experimentalmente, porque había una idea antigua que se tenía de que si era un objeto, ese objeto se le llamaba el éter, a través del éter se desplazaba la luz, por ejemplo, y ahora sabemos desde hace ya bastante tiempo que el éter no existe, bueno, y el espacio-tiempo entonces como objeto no existe. Dicho eso, entonces, ¿qué es lo que ocurre con algo como la deformación del espacio-tiempo? Bueno, la manera que tenemos que pensarlo es así. Si yo tengo un imán, en torno al imán, a mí se me forma lo que se llama una especie, un campo magnético. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo pongo limaduras de hierro cerca del imán, las limaduras de hierro se van a sentir atraídas a ese imán, ¿verdad? Y mientras más cerca estén del imán, más atraídas se van a sentir. Entonces, a distintas posiciones desde el imán, yo voy a sentir que ese imán está haciendo alguna influencia en esas limaduras de hierro. Bueno, el imán entonces lo que hace es que me crea esta zona que está magnetizada por su presencia y que nosotros llamamos un campo magnético. Similarmente, podemos imaginarnos que lo que hace la materia es que la materia crea un campo de propiedades en torno a ella que podemos, en términos clásicos, llamarla como un campo gravitacional. Si queremos en términos modernos, podríamos hablar como un campo de deformación del espacio-tiempo, pero lo que termina ocurriendo es que el objeto que ponemos es el que genera esta influencia. O sea, en el caso de un campo magnético, el objeto que ponemos es el imán. En el caso de un campo gravitacional, el objeto que ponemos es algún trozo de materia, una manzana, una silla, un planeta como Júpiter, una estrella, da lo mismo, un trozo de materia. Eso es lo que termina generando entonces este campo con propiedades de deformación. Y es entonces que en el espacio lo que vemos son las propiedades que son inducidas por ese objeto. Espero que más o menos se entienda la idea, pero insisto, es bastante complicada la pregunta, parece simple, pero no lo es bastante complicado explicarla. Así que estoy tratando acá de hacer un esfuerzo de llevar los conceptos a algo que sea fácil de visualizar. Bien, continuamos. Eso habla un poco de cómo el modelo, esta grilla espacio-tiempo, cómo está conformada. Uno se queda con el concepto de que es como una especie de sábana. Entonces, claro, la sábana tiene cierta flexibilidad o elasticidad que otros elementos no. Entonces, claro, y cómo explicamos este proceso tiende a hacer confundir qué es lo que ocurre realmente, claro. Continuamos entonces y Jorge Carril Leiva nos pregunta algo que fue muy bullado hace ya varios años, que también para ti, Juan Pablo, por favor, ¿qué es la partícula de Dios? Pucha, partimos bien densos también. Pero lo dijimos. Básicamente es una partícula fundamental de la materia, ¿ya? Que en realidad se llama el bosón de Higgs, así que yo creo que deberíamos corregir la pregunta que está aquí abajito y ponerle qué es el bosón de Higgs. No es que lo estuviéramos preparados, pero bueno, salió bien. Y básicamente cuando hablamos de esto, aquí voy a entrar a hablar un poquito de cuántica porque no queda otra. Cuando nosotros hablamos de la materia, a ver si me ayudan un poco con poner alguna imagen aquí arriba, nosotros hablamos que la materia en general está compuesta de átomos, ¿verdad? Mucha gente sabe esto. Después vino un par de personas y dijeron, ya, pero el átomo lo podemos dividir, ok, y apareció el electrón, apareció el núcleo, dijeron, ok, podemos dividir de nuevo el núcleo. El núcleo entonces lo dividimos en protón y neutrón y hasta ahí llega la física que yo tuve en el colegio, entonces ya verán más o menos la edad que tengo. Pero con el paso del tiempo después empezaron a enseñar que en realidad esos protones, si se fijan, en realidad no se fijan en el tamaño de las pelotitas porque no hay ninguna relación. Pero estos protones y estos neutrones que componen el núcleo también los podemos dividir. Y aquí aparecieron otras partículas que llamaron quarks. Y estos quarks ya vienen a ser las partículas fundamentales del universo, estas pelotitas chicas y el electrón. Pero no nos quedamos ahí y siguieron inventando los científicos otro montón de partículas de las cuales no vamos a hablar porque en realidad esto da para
unos 2 o 3 semestres enteros de la universidad, pero básicamente lo que tenemos acá arriba son los quarks, los que le decían que tienen un nombre simpático, que es arriba, abajo, encantador, raro, encima, debajo. No me pregunten por qué les ponen los nombres, yo no se los puse. Y después aparecen otro montón de partículas que le llaman leptones, que ahí está el electrón, y fíjense que hay otro montón. Y estas partículas de acá son las que interaccionan con la materia, y por eso le llaman fermiones, y por el otro lado están los bosones. Y los bosones en realidad interactúan con las fuerzas. Por ejemplo, este gluón, que si uno sabe un poco de inglés, sabe que glue es pegamento, no sé cómo llamarle, pegamentón, no sé, es el que mantiene, ¿sí? Okay, es el que mantiene entonces las partículas del núcleo pegaditas. Entonces, por eso hablamos de que hay una que está relacionada con la fuerza fuerte de la materia, ¿ya? Y hubo un sujeto, junto con otro montón de científicos de apellido Higgs, Peter Higgs se llama, que postuló que estaba esta partícula, que tiene una categoría especial como bosones escalares y no me acuerdo qué otro nombre. Y finalmente, este esquema general es lo que conocemos como el modelo estándar. Y esto es lo que explica toda la materia, la física como la conocemos. Aquí nos estamos alejando un poquito de astronomía, pero creo que vale la pena destacarlo. Y con estas partículas y con estas fuerzas, nosotros podemos explicar casi toda la naturaleza, ¿ya? De nuevo, aquí no está, si se acuerdan de la semana pasada que te preguntaba cómo funciona la gravedad, ni idea. Hay una partícula llamada el gravitón, que se supone que es la que nos atrae para acá, pero no se ha descubierto. Entonces, todavía esa fuerza la tenemos un poco aparte, pero da lo mismo. Entonces, ¿por qué se habla de la partícula de Dios o tan fundamental? Bueno, porque esta es la última partícula que faltaba descubrir, bueno, antes del gravitón, ¿cierto? Y que esto hacía coincidir que toda la física que llevamos los últimos, no sé, 50 años probablemente, de la física moderna, esa partícula es la que hace que todos los modelos funcionen. Entonces, si no se descubría, hay que echar por tierra todo. Entonces, para descubrirla y metiéndonos un poquito en instrumentación, porque de nuevo a mí me gusta la instrumentación, construyeron un tremendo aparato que se llama el colisionador de hadrones, el gran colisionador de hadrones, el Large Hadron Collider, que es un aparato, es un tubo gigantesco de unos, ¿cuánto está? 27 kilómetros de diámetro, donde tiraban partículas desde un lugar hasta el otro y le ponían algún instrumento aquí. Pues fíjense que está entre Suiza y Francia, o sea, es un radio gigantesco, ¿ya? Entonces, con este aparato es que lograron hacer colisionar partículas, ¿cierto? Y descubrir esta partícula, ¿ya? Entonces, bueno, para poner un poco en perspectiva de cómo funciona este aparato, a los que estamos en Antofagasta podrían ver un tamaño comparativo de qué tamaño tiene ese instrumento, del tamaño de la ciudad. O sea, todos quienes se han movido desde el sur al norte van a saber qué tamaño tiene. O los que están en Calama, por ejemplo, aquí está Calama, al centro, aquí arriba está Chuquicamata. Entonces, fíjense el tamaño del aparato que construyeron, imagínense la cantidad de dinero que se gastó en eso para poder descubrir esta partícula y que el modelo estándar funcionara. Se decía en aquella época, en 2012, que se descubrió que esto iba a crear un micro agujero negro y que no iba a atracar a todo y íbamos a desaparecer. Un agujero choquito, creo que le llaman ahora, y que nos iba a tragar todo. Perdón. Y que nos iba a tragar todo, y en realidad eso no era lo más terrible, sino que, claro, si aparece el agujero negro, nos traga, bueno, hasta ahí quedamos, y ya está. Pero ¿qué tal si en realidad al hacer el ejercicio no se descubría la partícula Higgs? Hay que empezar a hacer toda la física de nuevo. Todo lo que creíamos de esta ciencia hay que hacerla de nuevo. Y no, afortunadamente la descubrieron, como decía, en 2012. Y para explicar un poco cómo funcionaban estos colisionadores, que, bueno, básicamente se tiraba desde un sector un chorro de partículas, de protones, alrededor de este circulito, y otro chorro en sentido opuesto, ¿ya? Y llegaba en algún momento en que estos dos haces de protones venían a mucha velocidad y ¡pah!, chocaban, una velocidad increíble. Entonces, por eso, al llegar con esta velocidad, esto iba a generar mucha energía y ahí es donde se creía que iba a hacer agujero negro. Pero los amigos de CERN, que son los que llevan esto, hicieron un gracioso esquema como para que podamos entender. Un delicioso esquema, un delicioso esquema para que lo podamos entender. Y para hacerle un poco de zoom, básicamente nosotros tenemos dos haces de espárragos chocando a muy alta velocidad, y justo en el momento del impacto se genera un chorizo muy picante al centro, ¿ya? O puede ser un jugoso tomate, también en el caso vegetariano, ¿verdad?
que va decayendo en algunas partículas de salame de alta energía, de pepperoni de alta energía, que tiene muy poca energía, que luego decaen algunas laminitas de jamón, ¿ya? Y en ese intertanto salen un montón de partículas desparramadas por todos lados, sin sabor, que van a ser los aritos de aceitunas, ¿verdad? No a las aceitunas de azapa, porque esa tiene un sabor muy fuerte, sino que las otras aceitunas que tienen muy poco sabor, pero ahí es gusto a cada uno. Entonces, básicamente, en este choque de espárragos, donde nosotros tenemos un montón de partículas llegando, se pone un instrumento gigantesco alrededor y se empieza a detectar qué diablos fue lo que salió de esta gran colisión. Entonces, en todo este lugar hubo una cantidad de información gigantesca y se descubrió que estaba el bosón de Higgs, ¿ya? En algún minuto involucrado por aquí. Básicamente así es como se descubrió cómo era el bosón de Higgs. Entonces, Muy bien. La sección de cocina era más tarde. no, yo no tengo sección de cocina, así que con esta me la lancé. Ahí está listo. Pendiente, sí. Eso, Te adelantaste, diría yo. sí, un poquito. Sí. Bueno, esos nombres como partícula de Dios son nombres como súper comerciales, súper vendedores de portada, entonces son tremendamente comunes en la astronomía, bueno, en la física en general, que aparezcan este tipo de nombres tan especiales o particulares. La partícula de la prensa le podríamos llamar. Bien, continuamos. Ya le dimos una vuelta a la física y ahora ya vamos a ingresar un poquito a los planetas, que es un poco las clases que venimos trabajando. Y para esto vamos a comenzar con Andrea Chocobar Guerra, que en nuestro Facebook nos preguntó: ¿las leyes de la física cambian en otros planetas? Por ejemplo, la medición de densidad. Eso tiene un poco de relación con lo que hablábamos la semana pasada, y la verdad es que no. La física como la conocemos, que deriva, ¿cierto?, de la matemática como ciencia más pura en nuestro planeta, las leyes físicas no deberían cambiar ni aquí, ni en María Elena, aprovechando de mandar saludos a Rosa, que siempre nos ve en vivo en cada una de estas sesiones, la última salitrera del mundo, nos pone, efectivamente lo es. Y no cambian tampoco en Marte, no cambian en Júpiter, no cambian en nuestras galaxias cercanas, se supone. Bueno, no así, en realidad, yo mencioné la semana pasada este gran científico que tuvimos hace muchos años atrás, que es Albert Einstein, ¿verdad? Él explicó la teoría de la relatividad, y con esto pudimos modificar un poquito nuestros parámetros físicos, los que conocemos ahora, como para explicarlos, o sea, para poder explicar cómo funcionaría afuera de nuestro entorno cercano, cuando nos movemos a muy bajas velocidades. Si ya nos estamos moviendo a velocidades cercanas de la luz, bueno, la materia se comporta un poco distinto, el tiempo se comporta un poco distinto, pero se explica con estas teorías. Y en realidad, cuando tú andas a velocidades muy bajas, tenemos de nuevo la física que se enseña en los colegios. Así que, particularmente, todas estas leyes de la física se mantienen siempre inamovibles. Muy bien, ahí está la respuesta. Entonces, la física es nuestra arma para viajar por todos lugares, porque es igual. ¿Bien? Igual, si puedo agregar algo cortito, vale la pena comentar que en la segunda parte de la pregunta mencionaban específicamente una medición de densidad. Y eso, ojo con eso, porque la densidad no es una ley, la densidad es un parámetro. Y de hecho es un parámetro que los seres humanos inventamos a partir de parámetros que podemos medir. Entonces, ¿qué cosa es la densidad? Vamos a ocupar eso en un ratito más, pero la densidad es la división de la masa de un objeto por el volumen de ese objeto. Entonces, la cuestión viene a ser si tendríamos que definir la densidad de alguna manera distinta en algún otro lado, y bueno, en realidad la tenemos definida de ese modo, así que tampoco cambia. Y ahora bien. Sí tira otra pregunta. Ahora sí, seguimos, muy bien. Don José Edo Santander Galvez nos pregunta, hace dos preguntas, pero esta va un poco a lo que estamos hablando, y la otra la vamos a trabajar un poquito más adelante. ¿Cómo se mide la masa de un planeta gaseoso en relación a lo que hablamos la semana pasada? Ya, mira, aquí voy a necesitar que me den un apoyo visual. Creo haber compartido esto bien. Estamos tratando de hacer este curso sin matemáticas,
¿ya? Pero en este caso, créanme que de verdad nos va a ayudar tener esta ecuación a la vista. Hay unas leyes del movimiento planetario que se llaman las leyes de Kepler, que normalmente las recitamos como para describir el movimiento de los planetas y decimos que, por ejemplo, la órbita de los planetas son elípticas. Ya, listo, ahí está la primera ley de Kepler. Que van a barrer tanta área en tanto tiempo. Ya, listo, por ahí tienes la segunda ley. Pero la tercera ley simplemente establece una proporción entre lo que es el periodo de un planeta, es decir, el periodo, cuánto se demora en darle la vuelta al Sol, y la distancia a la que está ese planeta respecto al Sol. Y decimos que ese periodo al cuadrado, o sea, el periodo multiplicado por sí mismo, va a ser igual a alguna constante multiplicada por esa distancia al Sol al cubo, es decir, multiplicado por sí mismo y por sí mismo esa distancia al Sol. Entonces, normalmente se enseña esto como una fórmula en que todo esto que tenemos aquí, en esos corchetes, es simplemente una constante. Entonces lo decimos como que es una K. Entonces, a la izquierda tenemos el periodo, insistamos, cuánto se demora en dar el planeta una vuelta en torno al Sol. Después, todo esto lo reemplazamos por una K, decimos, ¿es algún número? No nos interesa qué número es, pero algún número. Y de ahí ponemos aquí a la derecha, ¿cierto? La distancia al Sol al cubo, tal cual como está ahí. Pero cuando lo ocupamos para fines profesionales, en realidad lo que ocupamos es la fórmula como está escrita de este modo. Y entonces, al escribirla de este modo, esa constante misteriosa, esa K, esa caja negra, y la abrimos un poquito y vemos que adentro sí hay algunas constantes, hay numeritos, ¿cierto?, que no cambian, o sea, el 4, pi es otra constante, tiene un valor que es siempre el mismo, G es una constante física que también tiene un valor que es siempre el mismo, pero aquí nos aparece una suma de masas. Y entonces resulta que lo que estamos en realidad relacionando es un periodo del planeta, la distancia del planeta en torno al Sol y la masa del planeta y la masa del Sol. Entonces acá lo que tenemos es la M grande decimos que es la masa del Sol, la M chica decimos que es la masa del planeta. Entonces, por ejemplo, tomemos el caso de la Tierra, por dar un caso. Si tomamos el caso de la Tierra, nosotros podemos decir, a ver, ¿el periodo cuánto es? Bueno, el periodo es un año, son 365 días, y lo podemos medir muy, muy precisamente, ¿cierto? Mirando las estrellas y viendo cuándo volvemos a la misma posición después de dar una vuelta en torno al Sol. Ya, perfecto. Entonces, se puede medir. ¿Cuál es la distancia al Sol? Bueno, también se puede medir, haciendo algunos cálculos geométricos de nuestra posición en torno al Sol. Y entonces lo que nos queda por despejar acá, en esta ecuación, son las masas. Y resulta que si la masa de la Tierra sabemos que es mucho más chiquitita que la masa del Sol, entonces básicamente esta suma de masa la podemos reemplazar por la masa del Sol. Así que con esto, que es una ecuación que no es tan compleja, o sea, se puede hacer con matemáticas del colegio, podemos despejar de aquí la masa del Sol, si es que quisiéramos calcular eso. Pero ahora, una vez que ya tenemos ese dato, podemos empezar a jugar con las variables de otra manera. Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo Júpiter, y Júpiter tiene alguna luna que lo está orbitando. Entonces podemos hacer el mismo ejercicio que acabamos de hacer para la Tierra en torno al Sol. Ahora podemos decir, bueno, ¿qué tal si observamos una luna de Júpiter dándole vuelta a Júpiter? Entonces podemos saber el periodo de esa luna de Júpiter dándole la vuelta a Júpiter, la distancia a la que está esa luna de Júpiter mientras le da la vuelta, y acá esa suma de masa sería la masa de Júpiter y la masa de su lunita, pero si su lunita es chiquitita, entonces también vamos básicamente a reemplazar acá todo esto por la pura masa de Júpiter. Y entonces de acá de esta ecuación, que termina siendo una ecuación de 3 términos, finalmente sale la masa de Júpiter en ese caso. Y esto mismo que les estoy planteando es la manera en que en principio se puede calcular la masa de cualquier planeta. Y haciendo este tipo de juegos, llevando las variables para un lado, llevando las variables para otro, siempre que tenemos dos de esas cantidades, podemos saber la tercera. Así es como en general se pueden calcular masas de planetas, independientes de si son rocosos,
Si son gaseosos, son técnicas que observacionalmente, sin tener que ir a pesar el planeta, no es que le ponemos una balanza debajo, podemos deducir cuál es la masa que tiene, porque sabemos que está esta relación matemática conectando esas tres variables. Y siempre hay dos que van a ser relativamente fáciles de medir si es que tenemos la constancia de estar haciendo las observaciones. Espero que se entienda la idea. Muy bien, sí, cuando se hable en algún momento de otros planetas, de exoplanetas, esto también seguramente va a salir nuevamente a trabajarlo. Así que por favor dejen ahí la ecuación lista para trabajarla. Así que preparen las calculadoras. Bien, Emanuel Río nos pregunta, ¿cómo se mide la distancia a los planetas? Juan Pablo, por favor, ya que ya queremos viajar a otros planetas, así que por favor, danos el dato exacto. Esto más o menos se habló en la clase anterior, Eduardo, ¿verdad? Sí. Básicamente se mide con la técnica del paralaje. Ya, el paralaje, si se recuerdan, es como yo veo los objetos a medida que me voy moviendo en relación a su fondo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tuviera un objeto que está orbitando aquí frente a esta imagen imaginaria, a esta fuente imaginaria, ¿cierto? Ustedes verían en cierto punto que este dedo está orbitando cerca de la cortina, ¿verdad? Y después gira y está cerca de mi amigo Preston acá, ¿verdad? Y después gira. Entonces, básicamente, así es como uno determina la distancia y haciendo un poco de trigonometría y bueno, con un poco de geometría, que es lo que se sacó del currículum en algún momento. De nuevo, para meterme en la pata de los caballos. Pero con un poco de geometría y haciendo los cálculos de los triángulos, como se ven hasta los planetas, así es como se calcula la distancia hacia los planetas. Y aquí vale la pena mencionar que en realidad eso depende mucho de saber cuánto es la distancia desde la Tierra hacia el Sol. Esa es una cosa que se mide muy precisamente y la Unión Astronómica Internacional ya tiene un número fijo para esto, que en realidad se calibra con los tránsitos de Venus, que en realidad es un parámetro muy importante para poder hacer estas mediciones. Los tránsitos en general son una especie de eclipse, ¿ya? O sea, nosotros vemos a un sol gigante, ¿cierto?, brillando, y de repente se nos cruza una pelotita chiquitita enfrente, y eso le llamamos tránsito. También pasa en los planetas extrasolares, pero no es menester de este curso explicarlo ahora. Pero tenemos cuando el planeta llega a este primer contacto, se cruza apenas frente al Sol, y después cuando sale, nosotros podemos hacer unas mediciones en cuánto tiempo, se hace de nuevo la geometría de los triangulitos, y así tenemos una distancia una distancia fija de la Tierra hacia el Sol, aun cuando sabemos que nuestra órbita es elíptica, así que difieren en algunos cuantos kilómetros, ¿cierto? La órbita es de un lado, o sea, la distancia es de un lado vista desde el otro lado, pero de nuevo, eso es otro cuento. En realidad, y esa es la respuesta simple para esto, con paralaje. Muy bien, así que ya saben, si este fin de semana quieren viajar a otro planeta, ahí lo podemos ver. La siguiente pregunta para Eduardo. Del gran Darío Lavarría Pilquil, que también siempre está presente, ¿se ha medido con instrumentos, oficialmente, la temperatura de Júpiter? La respuesta es sí, y me gustaría poder mostrarles una gráfica que muestra el conocimiento que tenemos de la temperatura de Júpiter en este momento. ¿Puedo agrandar un poquito? A ver si por ahí más o menos resulta. Una buena parte de esto son observaciones que podemos hacer con instrumentos desde Tierra, o instrumentos que han estado en sondas que han observado a Júpiter sin directamente interactuar con Júpiter. Pero ocurrió algo interesante en el año 1995. Hubo una sonda que se llamó Galileo, igual que el astrónomo Galileo, que visitó Júpiter y que tenía dos partes. Una parte es lo que llamamos un orbitador, es decir, orbitaba a Júpiter, pero tenía otra parte que era una sonda. Y esa sonda, la idea es que entraba a Júpiter. Entonces, las mediciones que tenemos en este gráfico de acá, en esta última parte, desde aquí aproximadamente hasta acá, son datos directamente aportados por esta sonda que entró en la atmósfera de Júpiter y nos aportó datos de manera directa.
Así que bueno, este es el rango de temperaturas que conocemos, tanto por mediciones remotas como por mediciones ahí mismo. Y entonces podemos ver que la temperatura en la atmósfera de Júpiter está informada en una cantidad que se llama Kelvin. Kelvin son los grados de temperatura que ocupamos en ciencias, y tienen una diferencia con los grados Celsius porque parten en lo que en grados Celsius viene a ser menos 273 algo. Entonces el 0, los grados Kelvin corresponde al menos 273 y un poquito más grados Celsius. Así que es muy extremadamente frío. Y cuando estamos acá entonces en más o menos 100 grados Kelvin, entonces estaríamos todavía en menos 173 grados Celsius. Así que sigue siendo extremadamente frío. Cuando empezamos a tener temperaturas como las que tenemos acá en la Tierra, bueno, sería más o menos cuando estamos por aquí, aproximadamente, que ahí estaríamos en este tramito entre los 0 y los 30 grados Celsius, es como la temperatura que podemos tener entre un invierno y un verano en una ciudad típica en el planeta Tierra, pero la diferencia es que las presiones son presiones extremas, ¿ya? Muchísimo más que lo que podemos experimentar acá en la Tierra, y eso es lo que no le haría bien a cualquier idea de tratar de habitar este ambiente, ¿ok? Aún si no pudiéramos mágicamente materializarnos allá y estacionarnos en un rango de temperatura que nos pareciera cómodo, la presión sería de todos modos demasiado alta. Antes de cerrar este punto, porque hay gente que a lo mejor podría escuchar esto y decir, oh, qué interesante, yo quiero aprender un poco más sobre esta misión Galileo. Cuando se busca información sobre la misión Galileo, a menudo se encuentra que la sonda que entró a Júpiter llegó a encontrar temperaturas que tranquilamente era el doble de la temperatura del Sol. Y eso es correcto, pero eso no quiere decir que es la temperatura de Júpiter. ¿Qué es lo que estaba pasando? La nave estaba encontrando una gran resistencia por una atmósfera que es muy densa en Júpiter, y por lo tanto el contacto entre la sonda y la atmósfera, mientras entraba a gran velocidad, producía también una gran fricción que iba elevando la temperatura en la sonda. Pero eso no quiere decir que esa era la temperatura ambiente, sino que era el resultado de la fricción de la sonda contra los gases que estaban en la atmósfera de Júpiter, porque se movía muy rápido, eran varias decenas de kilómetros por segundo. Entonces, cuando tú después haces el estudio y dices, bueno, y entonces, ¿cuál era la temperatura? Tienes que tomar en cuenta ese efecto y descontarlo para poder llegar a los valores que realmente estaban en los gases que estaban rodeando la sonda en ese momento. Así que ojo con eso, quienes busquen más información, si encuentran esas temperaturas extremas, no quiere decir que Júpiter esté a esas temperaturas extremas. Era un efecto momentáneo por el ingreso de la sonda en esas condiciones a muy alta velocidad a la atmósfera de Júpiter. Muy bien, continuamos con Dorita Zamorano, que le pregunta a Juan Pablo si se relaciona el albedo con la densidad del planeta, ya que estamos hablando de densidad. Muy bien, Juan Pablo. No, el albedo es básicamente, y de forma muy simple en realidad, compleja de responder en su totalidad, pero básicamente depende de la materialidad de la que está hecho algún objeto. Por ejemplo, si yo tengo un bloquecito de acero pintado de blanco, es un objeto muy, muy denso, ¿cierto? Pero brilla igual que una hoja de papel. Entonces, en realidad, no depende de eso, sino que depende más del material. De todas formas, cuando hablamos sobre objetos celestes, nosotros buscamos en internet, porfa, si me ayudan con la tablita. Vamos a buscar rápidamente, yo de nuevo dignificando a mi amigo Wikipedia, que nosotros hablamos de, bueno, hay distintas formas de medir el albedo. La que hablamos particularmente siempre se llama el albedo de Bond, que no es por el sujeto, no por James. No por James, sino que un científico llamado de apellido Bond, que es George Philip Bond, y que en realidad tiene una escala que va de 0 a 1, ¿ya? Y si nosotros vemos el ejemplo de esta tablita, aquí vemos cómo funciona el albedo de Bond en comparación a un albedo geométrico, en realidad, que como esta sí vamos a tener. Entonces,
si te fijas, no hay una relación muy clara entre planetas gaseosos, ¿cierto? Que son los que están de aquí para abajo, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, con los que son rocosos. Uno podría pensar, claro, estos son más brillantes que el otro, pero mira, Venus es un planeta rocoso y tiene un albedo increíblemente grande, mucho más grande que los planetas gaseosos. Y en realidad eso no es más que nada el hecho de que, bueno, Venus tiene unas nubes de gas súper densas arriba, son muy densas, pero el mismo gas hace que refleje mucha luz. Entonces, por eso es que en realidad el albedo de Venus, como planeta rocoso, en realidad es el gas el que está brillando mucho. ¿Ya? Y básicamente, bueno, todas estas mediciones se hicieron, si uno va acá a la referencia, que de nuevo, cuando uno hace trabajo para el colegio no cita Wikipedia, sino que ve acá frente donde está la investigación, aquí uno ve que hicieron una investigación del albedo volumétrico, es decir, la integración de todas las longitudes de onda desde el planeta, que es la luz visible, el infrarrojo y el ultravioleta en general. Oye, mira esos datos de Encélado, ¿ah? Precioso el valor. Sí. Ahí un comentario que hicimos el otro día en la clase, para quienes a lo mejor están en estas sesiones, pero no están yendo regularmente a las clases, es que el albedo lo podemos imaginar como una especie de espejo, prácticamente como qué tan reflectante viene a ser la superficie del planeta o el exterior del planeta si no estamos viendo la superficie, y entonces actúa reflejando de vuelta hacia el espacio la radiación que recibe. Entonces, ¿cuáles vienen a ser buenos materiales reflectantes? Las nubes, como decía Juan Pablo, ¿cierto? Cuando tenemos nubes bien densas, reflejan muy bien la luz, pero también las superficies heladas. El hielo ya es un material que es muy buen reflectante. Entonces, objetos de albedo alto normalmente van a ser objetos muy nubosos, objetos congelados. Y ya después empieza a haber una distribución de albedo según las propiedades de los distintos materiales. Por eso el amigo Encélado apareció ahí en la imagen. Exactamente. Continuamos entonces. Esta pregunta la hace Osvaldo y consulta: ¿a qué se le denomina la teoría de acreción en la formación del sistema solar? Eduardo, por favor, ilústranos. Mira, acá hay que diferenciar dos cosas que a veces se tienden a confundir. Y es que antiguamente, cuando recién se estaba pensando sobre las posibles maneras en que el sistema solar se habría formado, hubo una teoría que efectivamente se llamó la teoría de acreción, que básicamente lo que decía es que el Sol había estado formado antes, o sea, que el Sol se formó mucho antes que los planetas, digamos, y entonces el Sol, transitando por el espacio, viajando por el espacio, se encontró con una nube, cruzó esa nube durante un tiempo prolongado y aprovechando ese cruce, entonces comenzó a atraer materia que formó la estructura básica del sistema solar, en la cual se comenzaron a aglutinar los distintos planetas y lunas y cuerpos menores que vemos hoy en día. Ya, esta teoría no funciona. No funciona por varias razones, ¿ok? En particular, el tema de los tiempos de formación de cada cuerpo no sería consistente con un origen de ese tipo. Y es mucho más consistente con una teoría de la cual ya hablamos en una sesión anterior, que es la teoría de la nebulosa, ¿ok? Que es que básicamente que tanto el Sol como los planetas y los otros cuerpos se forman a partir de una nebulosa en rotación. Entonces, esta nebulosa lo que hace es que está rotando en una cierta dirección. Yo le hacía imaginar como una especie de nube de algodón, como para tener alguna imagen mental de lo que está ocurriendo, ¿cierto? Y al estar rotando esta nube de algodón, entonces va a sentir, como no hay otros objetos cerca, va a sentir solamente su propia atracción. Entonces empieza a caer hacia su centro, pero en aquellas zonas que están rotando en torno a este eje, le cuesta más caer, y por lo tanto esas zonas se mantienen a cierta distancia, y por eso, a pesar de que hay un centro que viene a ser el Sol, hay otros pequeños centros que vienen a ser los planetas, mientras que en la dirección perpendicular a esta,
no está esa resistencia, digamos, de esa rotación, y entonces la nube colapsa y se me forma como un disco chato, ¿verdad? Donde voy a ver que luego se forman los planetas y están todos en un mismo plano. Entonces, ahí es donde también podemos estar hablando de acreción, pero en un sentido distinto, ¿ya? Y aquí sí juega un rol. Por eso es importante diferenciar las dos cosas. Aquí no hablamos de la teoría de acreción, pero sí hablamos de que un mecanismo que hace que dentro de esta teoría nebular nos permita explicar cómo es que se van formando los planetas es un mecanismo que se llama acreción. Entonces, ¿en qué consiste ese mecanismo? Consiste básicamente en que a partir de, digamos, partículas de todos los tamaños que están girando en esta nebulosa primigenia, se van produciendo grumos más grandes de materia, cada vez más grandes, unos que se van pegando con otros, ¿ok? Y así como ya empiezo a tener algunos núcleos donde se ha concentrado más materia que en otras partes, que podemos llamarle protoplanetas, a estos que todavía no son planetas, pero ya empiezan a notarse como un poco más apelotonados dentro de este disco que está dando origen al sistema solar. Los siguientes grumos que empiezan a caer encima, ya podemos decir que lo que están haciendo es acretar. ¿Y qué cosa es acretar? Acretar es sumar tu materia a otra materia ya existente, haciendo un intercambio de energía. Tú cuando estás orbitando a otro cuerpo, tú tienes una energía que se llama energía potencial gravitatoria. Y cuando finalmente tú desciendes de esta órbita a posarte sobre el cuerpo que estás orbitando, pierdes esa energía potencial gravitatoria, pero como la energía no se destruye, se convierte en otra cosa, y esa otra cosa en que se convierte es calor. Entonces estás continuamente intercambiando, en este proceso de acreción, intercambias energía gravitatoria por calor. Mientras más cuerpos se van posando encima del primero, entonces también esta estructura donde se están posando se va poniendo más caliente. Así que no solamente tienes un cuerpo donde cada vez más están cayendo cosas y se va haciendo más grande, sino que además se está calentando, así que te lo puedes imaginar como una especie de pelota gigante de lava, en la cual de a poco empiezan a producirse procesos de enfriamiento, pero que van a depender de las distintas masas de los planetas. Entonces, ¿por qué nosotros, por ejemplo, en la Tierra tenemos volcanes? Porque los volcanes todavía lo que están haciendo es darle salida a ese calor interior que tiene la Tierra, que es un remanente de la misma formación de la Tierra en sus orígenes. Pero sin embargo tú ves otros planetas del sistema solar y no todos tienen volcanismo. ¿Y por qué será si se formaron al mismo tiempo? Bueno, porque si un planeta, por ejemplo, es más chico, pierde su calor más rápido. Entonces, al ocurrir eso, el volcanismo puede terminar antes, y entonces, como lo vemos ahora, ya después de unos cuantos miles de millones de años de historia, entonces tú encuentras que no hay volcanismo activo, pero que sí hubo volcanismo activo en el pasado. Hay una noticia reciente a todo esto, de que ha habido una especulación por mucho tiempo, o sea, más bien la curiosidad de si Marte tendrá todavía o no algún núcleo líquido caliente, y ahora recién sabemos que sí. Esto es como noticia en desarrollo, es de estos días. Así que esto que estamos hablando es bien contingente, y todo parte de entender esta teoría de cómo se formó el sistema solar, pero, insisto, que no hay que confundir con la teoría de acreción. Hay un mecanismo de acreción que está siendo aplicado en esta teoría de la nebulosa que da origen a nuestro sistema solar. Muy bien, continuamos entonces. Ahí entregamos algunas noticias fresquitas para que las tengan consideradas. Nelly Hakchuk nos pregunta: ¿a qué distancia se debe estar de un planeta para que una luna sea destruida por superar el límite de Roche? ¿Afectará esto a las lunas en Marte? Aquí voy a necesitar nuevamente una pequeña ecuación, que me perdonen las personas que están un poco alérgicas a las matemáticas, pero la verdad se necesita un poco. Y es muy simple. Mira, para quienes no están en las clases, pero sí en las sesiones de preguntas,
Recordemos rápidamente qué cosa es el límite de Roche. Básicamente lo que estamos diciendo es que cuando yo tengo un objeto, por ejemplo, imaginemos una luna que está orbitando un planeta, yo voy a tener eventualmente una competencia entre dos fuerzas distintas. Una es una fuerza interna del objeto, porque la luna tiene su propia fuerza de gravedad interna, es decir, cada parte de la luna atrae a otra parte de la luna, y eso hace que la luna se mantenga unida. Pero como la luna está orbitando, por ejemplo, digamos a la Tierra, ¿ya? Entonces la Tierra va a estar haciendo un tirón gravitacional sobre la luna, pero como la luna es un objeto grande, entonces la parte de la luna que está más cerca de la Tierra siente un tirón más fuerte que la parte de la luna que está más lejos de la Tierra, que va a sentir un tirón más débil. Y ese tirón diferenciado va a ser como que va a tratar de separar la luna, mientras que internamente la luna, por su propia gravedad, va a tratar de mantenerse unida. Entonces tienes un gallito, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿quién gana? Bueno, cuando está suficientemente lejos, como es el caso de nuestra luna, de la luna y la Tierra, está bien lejos, está más o menos a 400.000 kilómetros de distancia, este efecto de este tirón diferenciado de la gravedad de la Tierra no es muy relevante. Pero cuando te empiezas a acercar, que afortunadamente no ocurre en el caso de la luna terrestre, entonces va a llegar un punto en el cual el tirón diferenciado de la gravedad va a ser igual a la fuerza interna de gravedad que la luna tenga, con la que está tratando de mantenerse unida. Entonces es el punto en el cual, si el gallito primero estaba como yéndose para un lado, llegamos al punto en que estamos como justo en equilibrio, y ahora, si nos acercamos un poco más, se va a ir para el otro lado. Y al ocurrir eso, entonces lo que va a pasar es que la luna se va a empezar a desintegrar. ¿Cuál es ese límite? ¿Cuál es ese punto en el espacio? Bueno, ese es el punto que llamamos el límite de Roche. Y acá en esta ecuación le estamos llamando el radio de Roche, porque en realidad es una distancia desde el planeta que puede tomarse en cualquier dirección, por eso hablamos de un radio. O sea, una distancia en el espacio en cualquier dirección medida desde el centro del planeta, ¿ok? Y bueno, la derivación de la fórmula no la vamos a hacer, pero básicamente llegamos a esta ecuación que está acá, en que lo único que nos importa son esta cantidad de arriba, que Tm es la masa del planeta, y esta letrita que está abajo, que es Rho, es la densidad de la luna. Entonces, si yo tengo que la luna que esté considerando es de una densidad muy alta, ¿ok? Por ejemplo, imagínense una luna de acero. Entonces, al ser grande este valor, todo este término va a tender cada vez más a cero. O sea, mientras más grande sea este numerito aquí abajo, más pequeño va a ser el límite de Roche. Eso quiere decir que más cerca incluso del centro del planeta podría llegar esa luna, ¿cierto? Sin todavía empezar a desintegrarse. Y claro, tiene sentido. Si la densidad de la luna es alta, entonces lo más probable es que tenga digamos, una resistencia interna a despedazarse, que también va a ser muy alta. Pero si ahora es un material que es liviano, imaginémonos en el extremo una luna muy blandita, una luna de gas, ¿ya? Una luna hecha de, no sé, de plasticina, ¿ok? Eso se va a desintegrar muy fácilmente, y entonces este límite de Roche se va a poder extender muy lejos de la superficie del planeta, o del centro del planeta, donde queramos hacer la medición. Así que esto es muy dependiente de la masa del planeta. O sea, un planeta grande me va a generar o sea, grande, me refiero a un planeta muy masivo, me va a generar un límite de Roche distinto al de un planeta poco masivo. Lo mismo si la Luna ahora es de una densidad alta, el límite de Roche va a ser distinto que si la Luna es de una densidad que sea baja. Así que siempre hay que saber esas cosas para poder dar respuestas exactas, pero la relación es esta que tenemos acá. Yendo ahora a casos concretos, por ejemplo, en la Tierra, depende de cómo derivemos esta ecuación, porque esta es una versión simplificada, pero hay versiones un poquito más complejas de este límite.
podemos estar más o menos en torno a los 10.000 o 20.000 kilómetros de distancia. Por ahí estaría el límite de Roche, mientras que la Luna, yo les dije, está a 400.000 kilómetros de distancia, así que está bastante más lejos, bien segura de que no le va a pasar nada que por este efecto se pudiera desintegrar. Pero en el caso de Marte, tenemos una situación diferenciada entre las dos lunas de Marte. Marte tiene la luna Phobos y la luna Deimos. Y la luna Phobos está gradualmente acercándose, muy lentito, pero se está gradualmente acercando a la superficie del planeta Marte. Entonces sabemos que en el futuro va a ocurrir que va a pasar el límite de Roche y se va a desintegrar. Quizá momentáneamente, pero esto va a ser seguramente muy corto en la historia de Marte. Marte puede llegar a tener un pequeño anillo y de ahí eso se va a terminar de desintegrar estrellándose contra la superficie, los distintos fragmentos de Phobos. En el caso de Deimos, esto no ocurre porque Deimos, por el contrario de lo que está pasando con Phobos, gradualmente se está alejando un poco de la superficie de Marte. Así que sabemos que Deimos no va a correr el mismo destino, pero a Phobos, respondiendo a la pregunta, sí le va a pasar que por el límite de Roche se nos va a desintegrar en algún momento. Todos somos Phobos, ¿ah? Bien. No, ese debería ser un hashtag. Hashtag Al todos término somos de Phobos. esta sesión, lo tiramos en Twitter. Bien. A todo esto, ¿sabes que Phobos significa miedo o pánico? Y Deimos también, pues, Deimos es de Deinos, parece. Deimos es terrible. el terror. Terror, terrible, decía yo. Ya. Claro. Y Phobos es fácil de recordar porque tiene la misma raíz de las fobias. Cuando tú le tienes, no sé, con miedo a las arañas, pues aracnofobia, ¿verdad? Ahí está el miedo, Phobos. Y ¿Qué Deinos. pasa si le tienes miedo a Phobos? Sería fobofobia. Claro, algo Deinos. Habría que ponerlo al cuadrado y ahí me seguían retando por seguir usando ecuaciones. Claro, no me ecuaciones, por favor. Pero ahora viene una pregunta, pero que aquí, esta la están esperando varios. Yo creo, más de alguna vez va a aparecer, pero aquí va. Juan Pablo, por favor. Clara Luis nos pregunta: ¿existe alguna evidencia de que exista vida en algún lugar del universo? Uy. Hasta que llegó aquella pregunta que tanto temíamos. Hay una sola respuesta para esto. Sí. ¿Te acuerdas? O sea, y si te acuerdas de la primera clase, podíamos dar un poco la ubicación espacial. ¿Te acuerdas del grupo local? Un grupo de galaxias, ¿cierto? Bueno, dentro está la Vía Láctea. Dentro de nuestra Vía Láctea está el Sistema Solar. ¿Y sabes qué planeta está dentro del Sistema Solar? La Tierra, efectivamente, y ahí está lleno de vida. Está lleno de vida, perfecto. Sí, así que esa es la respuesta. Sí existe evidencia que hay en otro lugar. Bien, continuamos. Bueno, si preguntamos sobre si hay vida en algún otro lugar del universo, no hay ninguna. Lamentablemente, todavía no hemos llegado a encontrar aquella evidencia que queremos saber tanto si es que existe o no. A lo más hemos logrado descubrir algunos indicios de que pudo haber vida en otros lugares. Por ejemplo, en Marte, Eduardo ya le mencionaba en la clase anterior que decía que estaba en discusión antes de si había agua o no en Marte, y ahora la discusión es si hay agua líquida o no. Bueno, pareciera ver que hay algunas partículas de lo que fue no sé si puedo decirlo, los excrementos de algunos microorganismos que vivieron en el pasado. Entonces, puede que haya habido vida allá en Marte. De todas formas, más lejos de nuestro sistema solar, claro, se ha investigado en otras galaxias. El observatorio ALMA en 2012 probablemente hizo una investigación de alguna nebulosa cercana a nuestra, o sea, dentro de nuestra Vía Láctea, y descubrió que había algunas partículas de azúcar, una especie de, no el mismo azúcar que le echamos al té, ¿verdad? Pero digamos, llamémosle azúcar igual. Y que eso podría ser uno de los gatillantes a que se pueda encontrar vida en alguno de los sistemas cercanos. Quizá, no sé. Sobre que si hay vida inteligente en algún otro lugar, mucho menos. Las investigaciones se han estado haciendo, eso sí. O sea, si tú recuerdas, por ejemplo, el proyecto SETI, que promocionaba mucho Carl Sagan, o Carl Sagan, como le decimos en Chile, básicamente es un montón de antenas, de radioantenas que están escuchando el universo, esperando encontrar alguna señal de radio o de televisión, así como lo hacemos nosotros desde hace no sé cuántos, 50, 60 años atrás, ¿cierto? Que estamos emitiendo
señales de radio hacia el espacio. Bueno, estamos queriendo escuchar la radio de otros planetas, pero todavía no se ha logrado. La búsqueda está. Y la única forma de buscarlo... Sí, La luna la helada. única... Ujú. Lo La tenés única que forma buscar de... porque eso se hacía en Arecibo y el año pasado, ¿recuerdan que se cayó? Oh, y se cayó un cable gigantesco que agarraba su reflector de arriba, el receptor, se cayó y pero hizo un daño increíblemente brutal. No, ya murió, Arecibo ya murió, va a ser de valor histórico nomás, pero no lo van a reconstruir. Yo me imagino a JP cuando vio eso. Un dolor, pero en su interior. Ahí se empezó a vestir de negro, si él antes se vestía Sí. de muchos colores. Sí. Muy bien. Pero bueno, hay todavía una comunidad muy activa de gente que impulsa porque lo recuperen, tratan de hacer donaciones para ver si se puede levantar, pero es que, pucha, el daño es tremendo. Uno ve la antena desde lejos en una foto y es claro, plato grandote, pero cuando tú ves el daño, o sea, que toman fotos de abajo, pucha, es un hoyo gigantesco, la cantidad de material que se rompió, el peso de la cuestión para poder levantarlo es horrendamente grande, entonces no sé si vale la pena el gasto, la verdad. Pero, pucha, hizo muy buena investigación en su momento. Sí. Dicen que hay que darle paso a nuevas generaciones y Sí, vienen otros en camino. aquí vamos a tener alguno que otro cerro que podemos prestar para eso. Bueno, esa pregunta va a ser muy recurrente, salió en esta oportunidad, lo más probable que durante las próximas clases más de alguna aparezca con esto. Así que, muy buena pregunta de Clara Luis. También, Clara Luis nos pregunta, asociada un poco a Marte, ya que estamos hablando en el terreno marciano. Perseverance analiza las muestras que toma en Marte, ¿sí? Esa es la pregunta, y puede enviar muestras a la Tierra. A ver, aquí hay que distinguir dos cosas. Perseverance tiene algunos instrumentos para hacer mediciones directas en Marte, de manera que con algunos de estos instrumentos toma datos y lo que recibimos cuando algo nos llama la atención son los datos que básicamente son análisis hechos por distintas cámaras, en algunos casos tras una interacción. Por ejemplo, tiene un láser con el cual puede calentar algunas rocas y con ese calor que le agrega puede ver si es que el vapor que empieza a salir de la roca tiene algún componente que pueda ser interesante. Dicho eso, cuando hablamos de las muestras, en realidad estamos diciendo algo un poquito distinto, porque esto se publicitó bastante, que Perseverance iba a tomar muestras de la superficie marciana, ya que Perseverance es parte de un proyecto que es más ambicioso que lo que estamos viendo ahora, y es que la NASA está trabajando con la Agencia Espacial Europea para traer de vuelta muestras que en este momento está tomando Perseverance. Entonces esa tecnología está en desarrollo. Así que, ¿qué es lo que está haciendo Perseverance en este momento? Está recolectando algunas muestras de suelo, algunas muestras de roca, que van quedando envasadas, y entonces esos envases con las muestras, la idea es que estén almacenados, ya sea algunos en la misma nave, en el mismo Perseverance, otros depositados en el terreno, pero de maneras estandarizadas, de modo que el día de mañana, bueno, no el día de mañana, unos años más, pueda llegar una misión de la Agencia Espacial Europea que tenga los puertos robóticos apropiados para recoger las muestras, alzar el vuelo desde Marte y traerlas de vuelta a la Tierra. Pero ¿y por qué hacer todo ese jaleo y no poner directamente los aparatos que necesitas en el mismo Perseverance? Bueno, porque los análisis que se necesita hacer son tan complejos que los instrumentos que necesitarías montar, lamentablemente no es práctico pensar en ponerlos en una nave que mandas a otro planeta. Necesitas tener, al nivel de la tecnología, como ha avanzado hasta ahora, necesitas tener el laboratorio acá en la Tierra, y por lo tanto necesitas traer la muestra de vuelta a la Tierra y analizarla acá. Así que por ahora lo que se está haciendo es que así como va explorando Marte, va recolectando las muestras para un futuro análisis del cual se espera resolver con certeza la pregunta de si es que hubo vida o no en el pasado, o incluso tal vez en el presente, en algunos de estos sitios que Perseverance está explorando. De hecho, donde llegó la nave y donde empezó a recorrer, ya es un sitio donde se reúnen todos los ingredientes para que haya habido vida. Así que tenemos muy buenas chances de que
las muestras que se están tomando, si es que floreció la vida en Marte alguna vez, todavía quedan vestigios de esa vida en esas muestras. Así que es un tiempo súper excitante para pensar que en unos años más pudiéramos eventualmente tener una confirmación directa de que algo vivo volvió de Marte y está dentro de o por último los restos y está dentro de una de esas cápsulas. Y aquí un último comentario que probablemente es interesante hacer, es que han tenido mucho cuidado experimental con no contaminar las muestras que están generando, porque imagina que la misma nave hubiera ido con algo vivo, y entonces ahora estuviera contaminando Marte, y después cuando tomas la muestra lo que haces es detectar lo que tú mismo llevaste. Bueno, la nave han sido sometida a procesos de esterilización muy minuciosos, muy complejos, obsesivos podríamos decir, pero también durante la misma toma de muestras siempre se toman dos. Entonces hay una muestra que está, perdón, hay un frasquito, digamos, que está recogiendo la muestra que te interesa, pero hay otro frasquito que está abierto al mismo tiempo, sujeto a las mismas condiciones de la recogida de muestras, pero que queda vacío. Y tú dirás, pero ¿y para qué es ese otro frasco? Bueno, ese frasco se le llama el testigo. Entonces, el testigo lo que hace es captar cualquier contaminación al margen de la muestra. Por ejemplo, una contaminación que la misma nave pudiera inducir porque su propio combustible o lo que sea, como que libera un poquito de gas en el ambiente, entonces tú vas a ver que ambos frascos están contaminados por igual, y por lo tanto te vas a poder dar cuenta de que algo que detectaste en el frasquito que tenía la muestra de interés, si está también en el frasquito testigo, entonces no era algo de Marte, sino que es algo que tú introdujiste. Así que hay mucho rigor en cómo se están tomando los datos para poder llegar a una conclusión sólida en el futuro. Con la cantidad de cosas que se están juntando, Lucas dice que la próxima misión podría llamarse Diógenes. Buen nombre. Sí, por supuesto. Si puedo agregar una pequeña cosa un poco relacionada a esto, fíjense que lo que está allá en Marte es un robot, básicamente. Es alguien que está casi pensando solo en tomar esas muestras, alguien que tiene su propio instrumento y que está prácticamente haciendo las cosas solito. Aquí el mensaje es para los más jóvenes, en realidad, para los niños que aún están en la escuela, están perfectamente en el momento en que hacer cursos de robótica es súper fácil. O sea, cuando yo era joven, me costaba mucho encontrar estas cosas, probablemente no había, me acuerdo que había unos folletos en el PTT, no, muy antiguo, ¿verdad? Sí. Donde habían algunos pequeños cursos de electrónica, pero bueno, ustedes tienen a la mano poder tener estos dispositivos cercanos, hay muchos talleres, nosotros en la universidad estamos dando algunos talleres de tecnología, de robótica, y básicamente todo lo que ustedes van a aprender en este rato se va a usar como robots en el futuro, no tan solo en Marte, nosotros se va a ir al espacio, se usan muchos robots en el agua, por ejemplo, cuando quieren investigar algunos de los pescaditos más profundos, ¿cierto? Bueno, ya peces, para que no me reten mi amigo acá al lado. Sí, no se meta con el tema marino, por favor. Perdón. Ahí también están enviando robots y en muchos casos que piensan solos. Entonces, estamos en un súper buen momento como para que empiecen a interesarse en eso. Y también, porque vayan a querer seguir un camino de la ciencia, pucha, todavía son jóvenes. Los niños siempre están preguntando, papá, ¿por qué esta cosa? ¿Por qué tal cosa? ¿Y por qué tal cosa? Pucha, uno cuando tiene esa curiosidad sigue preguntando por qué. Hay algunos papás que dicen, pucha, no me lo puedo y no sé. No es por criticarlos a ellos, sino que cuando uno pierde esa noción de preguntarse por qué funciona esto así, por qué pasa tal cosa, uno ya crece, se hace adulto y pierde su espíritu de investigador. Entonces, un investigador no es nada más que un niño que ha crecido un poco, que no sé si hay que madurado o no alguno, pero lo importante es no dejar de hacerse las preguntas de por qué funciona esto así, cómo funciona esto. Eso, más que nada era Sí. eso. Sí, bien, Juan Pablo. Es un buen momento justamente para descubrir cosas. Si alguien quiere colocarle el nombre suyo a algo, es un buen tiempo para empezar con eso. Continuamos. Un clásico que quitó la discusión sobre los polos. Continuamos con estas consultas. De Héctor Carriel Poblete nos pregunta: ¿es el verano del hemisferio norte más cálido que el del hemisferio sur? Continuamos con
continuamos con el tema. ¿Bien? La respuesta la voy a dar bien corta porque se nos está yendo la hora encima. Y segundo, porque la pregunta en realidad se respondió básicamente en la última clase. La respuesta es que sí. Hay unos veranos que son más calientes que el otro, pero no por el tema de que en la órbita de la Tierra alrededor del Sol estemos más cerca del Sol o no, sino que básicamente, si se fijan del Ecuador hacia el sur, hay mucha agua. La masa de agua que hay es gigantesca, el Océano Pacífico, el Atlántico, ¿cierto? Y como el agua es un súper mal conductor de temperatura, de calor, nos refrigera muy bien así en el hemisferio sur. En el hemisferio norte hay mucho más tierra, está, ¿cierto? Europa, está toda Asia. Entonces se calienta un poquito más, pero no tiene nada que ver con la órbita de la Tierra alrededor del Sol, básicamente. Bien, sí, se ha consultado alto sobre el tema de las estaciones y las temperaturas. Sí, se realizó en las jornadas de preguntas anteriores y también en las clases anteriores se ha hablado de este tema. ¿Ok? Continuamos con el gran Lucas Mateo Lavarría Melgarejo, el gran Lucas que está siempre presente. Un comentario y también pregunta que es importante mencionar. Él nos dice que solo a Venus se le dio el nombre de una diosa y a los demás planetas el nombre de dioses, o griegos o romanos, de hecho. Sí, más o menos. No hay que olvidar que los planetas clásicos en realidad no consideraban solamente a los planetas que hoy entendemos como tales. Los planetas clásicos también estaban la Luna y el Sol. Antes de que empezáramos a pensar que el modelo de ordenamiento del sistema solar era un modelo heliocéntrico con los planetas girando en torno al Sol, lo que creíamos es que los planetas giraban en torno a la Tierra. De manera que cualquier cosa que veíamos moverse en el cielo pensábamos que estaba moviéndose en torno a nosotros, y ello incluía, por lo tanto, en la misma clase de los planetas, a la Luna y al Sol. Y si entonces agregamos a la cuenta a estos dos astros, bueno, también estaba que la Luna era Selene, y Selene era otra diosa. Históricamente, en todo caso, si revisamos el panteón griego, había muchos más dioses que diosas de relevancia. Así que más o menos yo creo que refleja lo que era la presencia de diosas en el panteón. No es que hubo una selección específica, sino que creo que terminó siendo como bastante aleatorio en realidad. Lo que sí pensé que podría ser una historia interesante a contar de tiempos más recientes es que cuando luego se descubrieron los planetas Urano y Neptuno, que recordarán que estos no son planetas clásicos, sino que se descubrieron en los últimos siglos, no es que inmediatamente tuvieron los nombres Urano y Neptuno. Esto vino después, ¿ya? Pero el nombre que Urano tuvo inicialmente era George. Y usted dirá, pero ¿por qué George? ¿Cómo vamos a tener Júpiter, Saturno, George? Así, esa es la secuencia de planetas. Bueno, básicamente porque el astrónomo que descubrió Urano, Herschel, yo creo que una especie de patería, ¿ya? Así como de ser un poquito chupamedia, le quiso dedicar el descubrimiento del planeta al rey de Inglaterra del momento, que era King George. No me acuerdo si era George el tercero o cuál, pero entonces le puso el George Sidus o algo así, que era como la estrella de George, así como más corto, simplemente George. Y este nombre salió por ahí en algunas publicaciones durante unos 70 años, pero la verdad es que siempre había tensiones entre los países que descubrían, o sea, más bien, como la cultura de los países donde se descubría algo y el resto del mundo, porque los otros países no les gustaban estos símbolos medios nacionalistas en algo que finalmente terminaba teniendo una relevancia universal, porque era como posicionar en el imaginario universal una cuestión que era muy específica de un país. Entonces, bueno, para aliviar estas tensiones, hubo un astrónomo alemán, ¿ya?, que él propuso el nombre de Urano, ¿ya?, siguiendo más o menos la lógica de cómo estaban ordenados los dioses, si nos íbamos como a lugares más oscuros, a lugares más fríos, ¿ya? Entonces también Neptuno, que es el que vino después, tuvo una historia parecida. Originalmente se planteó ponerle el nombre del astrónomo que lo había descubierto, que era Le Verrier,
En Francia estaban muy entusiastas con ponerle Le Verrier, al resto del mundo no le gustó en ese caso, y entonces dijeron, ya, cortémosla, le pusieron Neptuno porque nuevamente seguía como más la lógica de la mitología. Entonces, bueno, en lo que era la pregunta original, sí, más o menos nos faltaba mencionar Selene, ¿cierto? Pero creo que refleja aproximadamente la distribución de dioses y diosas en lo que era el panteón griego clásico. ¿Ya? Pero recientemente ha habido también estas razones más geopolíticas, digamos, que han optado por estas soluciones basadas en la mitología como soluciones más de paz, ¿ya? Para no mantener una disputa a largo plazo entre qué país tiene más importancia que otro en los descubrimientos. Grecia. Muy bien. Saludo al planeta enano Makemake, que nos está también representando. Oye, Seba, perdón. Dime, por favor. Por eso es que a los habitantes de la luna se les llama selenitas. Ah, claro, sí, porque era Selene antes. Muy bien. Bueno, hay un montón de planetas que están descubriendo día a día, ya así, de frentón, y todavía tienen nombres en código. Todavía tienen nombres un poquito con letras y no sé, por ejemplo, los Kepler y un montón de nombres. Entonces, más de algún conflicto va a llegar a haber justamente por lo mismo, porque va a haber que seguir agregando nombres a los planetas. Bueno, ya lo hay. O sea, de hecho ya hay varios con nombres, pero todavía hay otros que son códigos. No, pero ojo que si esto es un tema del cual podríamos hablar un día más en propiedad, pero hoy en día existe una organización a nivel mundial que se llama la Unión Astronómica Internacional, y ellos han aprovechado la instancia de que hay tantos objetos al cual ponerle nombre para precisamente tratar de generar una vinculación con la comunidad e invitar a personas de todos los países, de todas las culturas, a proponer nombres para los planetas. Entonces, regularmente se organizan estas, no sé si llamarles competencias, pero digamos esta especie de eventos de propuestas de nombres, y hay paneles que van tratando como de balancear un poco los distintos orígenes de los nombres. Como un concilio, me lo imagino yo. Sí, entonces tú ves hoy en día en planetas extrasolares nombres que realmente terminan reflejando las culturas de todo el mundo. Ahora, que en la práctica, obviamente, son tantos planetas, es muy difícil que vamos a llegar a ocupar esos nombres, terminan teniendo un interés más en este plano, más en decir, hay un vínculo entre la astronomía y la cultura de cada país, pero a nivel profesional, créeme que seguimos ocupando los nombres FOME, o sea, va a ser el nombre con un montón de números y unos signos, y ese es el nombre que terminamos ocupando, porque es muy práctico, ya que en el nombre muchas veces está incluso la posición de los objetos que nos interesa observar. Muy bien, gracias a Lucas por su pregunta. Y Víctor Loyola Tejerina nos consulta, que también en base a lo que se habló, bueno, la jornada de preguntas del viernes pasado y también a la clase 2, si no me equivoco, o 3 inclusive. Don Víctor nos pregunta, ¿les puedo enviar las características de un telescopio que tengo para que me explique su uso? JP, por favor. Víctor nos contaba que se lo habían regalado hace años y creo que hay mucha gente que le pasa esto, que lo tienen ahí, no saben usarlo y pucha. En los colegios pasa siempre, ¿ah? Sí, pues, evidentemente, sí. En realidad, esta pregunta es súper compleja de responder ahora en menos 15 minutos. Pero hay algunas instancias en que se pueden responder claramente en cómo usarlo. En el Centro de Astronomía tiene un poco haciendo spam hacia esto. Hay una actividad que se llama la Escuela de Invierno. Tenemos una sección sobre instrumentación, sobre telescopios, y ahí enseñamos cómo funcionan, para qué sirve un ocular, si cambio el ocular, qué va a ocurrir con lo que veo, etcétera. Entonces, yo les diría que estén atentos a las redes sociales, lo ponemos, ¿verdad? Sí, en Facebook me parece que aparece, sí. Y va a estar este curso completamente gratuito, así que ahí se pueden enterar más de cómo funciona este telescopio, o quizás le podemos dar alguna recomendación de qué telescopio comprar si están con ganas de comprarse uno. Perfecto, ahí pasamos el dato. Muy bien, Juan Pablo. Juan Pablo es experto en esto, ¿ah? Y como último interrogante que algunos lo están pidiendo en redes sociales es nada más y nada menos que el tip culinario de la jornada del día de hoy. Por favor, ¿quién comienza?
Yo creo que voy a comenzar yo porque Eduardo siempre gana por lejos. Entonces, bueno, Yo no tengo ninguno. y Juan Ya lo Pablo dije. además ya habló de pizza, ojo. Así Entonces, que Sí, no, y se adelantó delante, así que ya no cumplió. siguió ningún programa el hombre. Ya, para mí, muy simple. Una que estuvo mal mirada por muchos. Acá tenemos avena, la clásica avena. Para muchas preparaciones se puede comer de esta forma, como cereal, con yogur, con leche cultivada, muy bien. Tremendamente nutritiva, el sabor, claro, puede que no sea el mejor, es cierto. Claro, su carencia de azúcar y otro elemento la hacen no ser tan llamativa, pero se puede mezclar con frutas de mejor manera para que quede deliciosa. Se puede moler, se puede triturar, se puede hacer pan. Las galletas de avena con plátano son muy fáciles de hacer. Los niños la pueden hacer de forma muy sencilla en un horno eléctrico. Uno puede hacer estas galletas de forma muy rápida. El pan, el queque, queda bastante bien. La avena pasó mucho tiempo exiliada y se volvió sinónimo de Quaker. Disculpe por nombrar la marca, pero no, la avena puede ser económica y muy nutritiva. Así que por favor, échenle una vuelta a la avena. Incluso se puede hacer para el pollo frito, ojo, o para el pescado frito, paso el dato. Oye, ¿y Así las que galletas conmigo. con chips de chocolate funciona? Pero por supuesto, también. Sí. Ahí van a ver cómo se expanden las galletas de. Bueno, lo que hablamos en la primera clase, sí. Estoy esperando que nos Eduardo. digas ¿a cuánto vendes la avena, Sebastián? Porque esto realmente No, yo una es vez no. excelente un comercial. No, yo no. A la más barata, la más económica incluso. Varía un poco como en la construcción del grano, por decir así, entre más barata, más cara, pero no, créame, esta avena no es de las más baratas que hay. Ya, perfecto. En todo caso, no se sorprendan si después ven en los comentarios el link a Avena Sebastián Gallardo, el Instagram de Avena Sebastián Gallardo. Claro, un emprendimiento. Así es, su pequeña pyme. Oiga, bueno, a ver, yo sigo sin entender por qué tenemos esta sección, pero ya que estamos en esto, démosle. Y el tip que tenemos hoy día es en relación a los aceites que se ocupan para cocinar. Y particularmente respecto a qué aceite usar para qué, ya que si usted ve las distintas recetas, entonces le dice, no sé, ponga una cucharada de aceite para freír algo, para saltar algo, una verdura, una carne, lo que sea, y puede que en la cocina tengamos más de un tipo de aceite, y cómo decidimos cuál ocupar. Y bueno, la clave es una variable que es de interés científico, le voy a pedir aquí a producción si me puede poner la pantalla, que es algo que llamamos el punto de humeo. Usted lo puede encontrar en la Wikipedia, ¿ya? Y puede imprimir esta tablita o copiarla, digamos, para los aceites que le parezcan más interesantes. Y básicamente el punto de humeo, que lo podemos ordenar acá, entonces podemos poner el más alto al más bajo, es el punto en el cual el aceite empieza a humear. Así que muy fácil recordar a qué se refiere, ¿verdad? ¿Y por qué está humeando? Bueno, porque se está quemando. Entonces, fíjense que este punto ocurre a distintas temperaturas. De modo que, dependiendo de lo que yo quiera hacer con el aceite, entonces no me va a dar lo mismo cual ocupe. Y si yo voy a querer freír algo y freírlo bien frito, por ejemplo, en la comida china, se necesita trabajar con el wok muy caliente, con el aceite muy caliente, porque eso produce un sabor que es muy peculiar de la cocina china. Entonces, yo quiero tratar de ocupar los aceites que puedan tener los puntos de humeo más altos. ¿Por qué? Porque voy a poder poner el fuego, pero al máximo, el wok bien caliente y el aceite todavía no va a estar humeando. ¿Y por qué me importa que no humee? Porque le va a cambiar el sabor a las cosas. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo, no sé, por ejemplo, me compré o me regalaron una botellita de aceite de oliva versus otra que pueda tener que es una de aceite de maravilla, ¿verdad? O tengo por acá un aceite medio raro que es de maní, uno de sésamo, son cosas que regalos, compras que van quedando. ¿Dará lo mismo cual ocupe? Fíjese que no, porque si buscamos el aceite de oliva como tal, el extra virgen, que es el que normalmente se encuentra en los supermercados, tiene un punto de humeo de apenas 160 grados Celsius. Es uno de los más bajos de la tabla. A diferencia de el aceite de oliva que está
acá que están como procesados de otro modo, ¿ya? Ese no es tan fácil de encontrar. Por ejemplo, mire, el virgen, el aceite de oliva virgen, ya tiene 216 grados Celsius, pero el extra virgen, que es el que normalmente se compra, era 160. Entonces las propiedades van a ser dramáticamente distintas. El aceite que tiene el punto húmedo más alto es el de aguacate, es carísimo, es súper caro, así que no le aconsejo comprarlo si lo único que quiere es freír. Pero aquí es donde podemos entonces empezar a mirar que el humilde aceite de girasol, el aceite de maravilla, tiene uno de los puntos de humeo más altos de esta tabla. Entonces, de ahí que cuando yo tengo una receta que requiere saltar algo, requiere freír algo, no necesariamente porque quiero hacer la mejor receta del mundo, entonces me voy al aceite más caro del mundo, ¿ya? Me puede bastar con el aceite de maravilla, que es más simple, porque su punto de humeo va a ser mayor. ¿Y para qué me sirve entonces el dichoso aceite de oliva, el de sésamo, estos otros aceites que son como más aromáticos, con más sabor? Precisamente para dar aroma y sabor. Entonces, la idea es que se ocupan en preparaciones donde al final, después de que ya freí, yo le puedo agregar alguna cucharadita, ¿ya? Para que tome el sabor de ese aceite, o definitivamente ya en preparaciones que sean fríos. Por ejemplo, en ensaladas, ¿verdad? En sándwiches se puede poner un poquito de aceite de oliva, que es exquisito, a diferencia del aceite de maravilla, que no tiene un sabor tan atractivo, ¿ya? Pero es para un uso que es completamente distinto. Y espero que con esto entonces demos cumplida cuenta del tip culinario de la semana. El tip de gastronomía, muy bien. Sí. Muy bien. Agradecemos a todos los que participaron en el tip de gastronomía y en toda la jornada. Recuerden que estamos en Astronomía en tiempos de pandemia, que son las clases gratuitas que se transmiten los martes a las 16 horas. Ya tenemos el próximo martes 27, nuestro próximo encuentro. Esto está desarrollado por la Agrupación Científico-Cultural Licancabur y es financiada por el Gobierno Regional de Antofagasta con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el 2% de Cultura en el año 2020, que fue aprobado por el Consejo Regional, el CORE de Antofagasta. Recuerden que estamos en la jornada de viernes de preguntas y respuestas y que el día martes tenemos la clase, ya llegamos a la quinta clase, ¿ah? Muy Así bien. es. Así que, ¿y de qué trata esta quinta clase? La quinta clase va a ser una especie de sistema solar 3, porque en realidad nuestro foco va a ser qué es lo que podemos observar en el cielo, y muchas de las cosas que podemos observar en el cielo en realidad vamos a ver que son de nuestro propio sistema solar. Pero espero poder compartir con quienes están siguiendo el curso algunos hechos inesperados y darles también varios datos prácticos. Por ejemplo, a la gente que le gusta observar las lluvias de meteoros, vamos a hablar de qué son las lluvias de meteoros, cuándo se pueden observar, cuáles son las mejores fechas, pero también los mejores años para observar algunas de las lluvias. Vamos a hablar también de algunos otros fenómenos que recurrentemente se pueden observar con o sin telescopio, como por ejemplo los eclipses. Vamos a hablar un poquito de ocultaciones. Así que bueno, creo que va a ser una clase que va a tener bastantes aplicaciones prácticas para quienes les gusta disfrutar el cielo, pero vamos a completar entonces este recorrido que ya habíamos iniciado del sistema solar yendo a lo observacional. Y ya que me diste la palabra, y aprovechando algunas preguntas que veo por ahí en los comentarios, les recordamos a las personas que nos acompañan que recibimos preguntas tanto después de la clase como después de esta misma sesión o durante las clases y durante las sesiones como es ahora, y solemos ordenarlas el día jueves, ¿ya? De manera que ahí terminamos de buscar cualquier información que nos falte, documentarnos hasta el día viernes, y luego entonces podemos tener esta sesión con la preparación correspondiente. Así que siéntanse libre en cualquier momento de la semana, desde ahora ya de mandarnos sus preguntas a través de estos comentarios o bien a través del formulario de preguntas, ¿ya? Que vamos a dejar de ahí publicado el link, y que ustedes, insisto, lo van a tener abierto durante toda la semana para hacernos llegar sus inquietudes, y las estamos monitoreando constantemente, y hasta ahora creo que no hemos dejado ninguna fuera, ni que nos ha llegado por formulario, ni que nos ha llegado por comentarios. Así que por cualquiera de los canales, contáctenos y vamos a tratar de responder. Muy bien, damos por culminada Astronomía en tiempos de pandemia en la clase de preguntas y respuestas del día de hoy. Juan Pablo, ¿algo para despedirte?
Pucha, no, yo siempre pongo cara de sorpresa cuando llegan las respuestas, o sea, las preguntas, pero Eduardo acaba de matar la magia. Todas las preguntas que llegan, sí, todas las tratamos de responder. Así que muchísimas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias, Seba, por acompañarnos en la sesión por hacer las preguntas, ¿verdad? Y nuestro equipo de producción pequeño que tenemos detrás que nos ayuda con... No, grande producción. Cuando hablaron del planeta que había azúcar, producción No, sí, producción, ¿a los dónde? ojos le crecieron de una forma. Claro, ¿a dónde nos van a invitar? Claro. Sí, no, planeta azúcar, producción se vuelve ahí loco, ya. Eduardo, ¿algo para culminar? Pucha, quería recordarlo del formulario, pero ya lo dije, así que ahora me quedo como con un silencio incómodo. Muy bien, muy bien, un silencio entonces. Bien, culminamos entonces la jornada del día viernes, esperamos que se encuentren muy bien. El día martes a las 16 horas, mismo canal, vamos a estar ahí con la clase Sistema Solar 3, con Eduardo ahí, y el próximo viernes nuevamente lo esperamos acá a las 16 horas con más preguntas y por supuesto más respuestas. Así que muchísimas gracias, que tengan un muy buen fin de semana, abríguense que está un poco frío, por lo menos en Antofagasta. Saludos a toda la comunidad regional que siempre nos está saludando y nos está generando contenido, y a todos los que nos ven en otros lugares, muchas gracias por compartir. Así es que estén bien, nos vemos. Adiós. Chao.